Cordial saludo, mi nombre es Daniela Vargas y junto con mis compañeros Henry Blanco, Andrés López y Jessica Ayala vamos a presentar acerca de la memoria RAM. En primera instancia encontramos su concepto. La memoria RAM es una memoria de almacenamiento a corto plazo que es usada por el sistema operativo para guardar de forma temporal todos los programas y sus procesos de ejecución. Asimismo, en ella se van a cargar todas las instrucciones que ejecuta la unidad central de procesamiento o CPU y otras unidades del ordenador, además de que va a contener los datos que manipulan los distintos programas. Sus siglas en inglés significan Random Access Memory. Seguidamente encontramos su historia y con ella su evolución. Su historia se remonta a 1951, cuando nace la primera memoria de acceso aleatorio con capacidad de almacenamiento de un bit. Esta fue creada por John William Maudsley y John Perspex en la Universidad de Pensilvania y funcionaba con el uso de tubos al vacío. Luego, en 1968 se crean las primeras memorias RAM de núcleo magnético, las cuales tenían una capacidad de almacenamiento de 16 kilobytes. Estas memorias se convirtieron en la tecnología dominante en la década de los 60 y eran mucho más rápidas que las memorias de tubos al vacío y mucho más confiables. Seguidamente, en 1970 aparecen las DRAM, las cuales usaban un transistor y un condensador para almacenar cada bit. Estas eran más baratas y más densas que las memorias RAM de núcleo magnético, pero requerían que se refrescaran constantemente los datos almacenados. Seguidamente, en 1983 nacen las SRAM, las cuales usaban como cassettes se usaban en dispositivos como cassettes de procesadores y memorias caché de disco. Este tipo de memorias se utilizaron en dispositivos que requerían altas velocidades de acceso a los datos y eran más rápidas y costosas que las DRAM. En 1987 aparece la Synchronous DRAM, la cual sincronizaba la velocidad del reloj con la de la RAM, lo cual permitió tener una mayor velocidad de acceso a los datos y un mejor rendimiento del sistema. Luego, en 1993, aparecen las DDR, las cuales podían transferir datos 2 veces por ciclo. Estas eh, eran mucho más rápidas que las SRAM y las DRAM y se convirtieron en la tecnología dominante para la memoria RAM en computadoras personales. En los años 2000 se crean las memorias RAM de doble canal, las cuales permitían que el procesador accediera a dos módulos de memoria RAM simultáneamente, lo cual aumentó mucho la velocidad de transferencia de los datos y estos tipos de memoria Dual Channel DDR se utilizan en sistemas de alta gama. Asimismo, también encontramos la clasificación de la RAM. Esta se puede dar por su estructura eléctrica o por su tipo de ranura en la placa madre. Por su estructura eléctrica se puede clasificar en dos, en la SRAM y en la DRAM. La SRAM es tecnología MACOS que utiliza osciladores biestables manejando 7 transistores por un bit. Esta es la memoria caché, HDD, etcétera, y es más rápida. Mientras que la DRAM es una RAM dinámica o la RAM a secas, ya que es la original, y por lo tanto es más lenta. Utiliza condensadores y trabaja con un condensador con un transistor por celda. Esta es la RAM que se usa normalmente en los computadores. Seguidamente, encontramos su clasificación según su tipo de ranura en la placa madre. En primera instancia encontramos el DIP y el SIP, que son los primeros conectores de los PC, lo cual significa que está encapsulado de doble línea y tiene un DIP por cada bit. Después encontramos el SIM, el cual es simple módulo de memoria en línea y llegará a tener una capacidad de hasta 64 megabytes y su interfaz es de 30 y 72 pines. Seguidamente tenemos el DIM, el cual es un doble módulo de memoria en línea, que equivale a dos SIM. Su interfaz es de 168 pines y hace referencia a que los contactos que están en las caras están en las dos caras del módulo. También encontramos la SODIMM, la cual es para equipos portátiles
Y este es un formato que es mucho más compacto y es aproximadamente la mitad del tamaño de un módulo del DIM. Y concretamente, este tipo de módulo mide 69,6 milímetros de largo y 30 milímetros de alto, y el grosor es de 3 a 8 milímetros. Dado que tiene este tipo de formato, pues este es especial para ordenadores portátiles. También encontramos el RIMM, el cual es módulo memoria en única línea de Rambus, el cual contiene 84 pines. También encontramos el RDIMM, lo cual significa módulos de memoria con contactos duales registrados, los cuales son mucho más costosos, pero con una mayor capacidad de módulo de memoria, y se usa en virtualización o en entornos empresariales. Asimismo, encontramos el UDIMM, el cual es un módulo de memoria con contactos sin registros, los cuales son económicos y genéricos. Y por último, encontramos el RLR-DIMM, que es un módulo de memoria con contactos duales, con registros y de carga reducida. Buen día, soy Andrés Felipe y voy a continuar hablando sobre el tema de mi compañera Daniela Vargas. Vamos a seguir en la RAM y hablar sobre sus componentes. Vamos a empezar por el PCB o placa de circuito impreso, la cual actúa como la plataforma que permite la conexión e integración de los componentes electrónicos. Está equipada con caminos conductores que facilitan la interconexión de los distintos elementos, asegurando así el correcto funcionamiento de la memoria. Ahora el SPD, o el encargado de la detección de presencia serial. Su función es suministrar al sistema datos cruciales sobre las capacidades y configuraciones de la memoria. Esto abarca información vital como la velocidad de reloj, tiempos de latencia y otras especificaciones técnicas importantes para el rendimiento y la compatibilidad de la memoria. Ahora un elemento básico serían las resistencias, las cuales son componentes claves que regulan la impedancia de la señal. Su función es asegurar la integridad de la transmisión de datos a través de la placa, contribuyendo significativamente a la optimización de la calidad de la señal. Seguido el PMIC, o el Circuito Integrado de Gestión de Energía. Es responsable de administrar la energía. Su papel es regular al suministro eléctrico para mantenerlo estable y eficiente, vital para el buen funcionamiento de la memoria. Seguido está el inductor, el cual es un componente eléctrico pasivo diseñado para almacenar energía en un campo magnético resultante del flujo de corriente eléctrica. Es útil para estabilizar la alimentación eléctrica y minimizar el ruido de las señales. Sigue el capacitor, los cuales son esenciales ya que permiten almacenar y liberar energía eléctrica rápida, contribuyendo significativamente a la estabilidad de la alimentación eléctrica y a la señal eficiente de la energía en el sistema. Y por último, y lo más importante, es la propia DRAM, la cual es el componente esencial, funcionando como una memoria de acceso aleatorio que almacena datos de forma temporal. Esto permite que el procesador acceda a ellos con rapidez. El término dinámica de DI indica que los datos almacenados necesitan ser refrescados de manera periódica. Ahora voy a hacer una comparación entre las distintas generaciones de DDR-RAM, empezando en primer lugar por la DDR2, la cual es un tipo de memoria que es una mejora de las memorias DDR, las Double Data Rate. La DDR2 permite que los buffers de entrada y salida trabajen al doble de la frecuencia del núcleo, permitiendo que durante cada ciclo de reloj se realicen 4 transferencias. Estas contaban con velocidades de 533 a 800 megatransferencias por segundo, con tamaño de 4 GB por módulo y con voltajes de 1.8 voltios.
fueron lanzadas en el 2004. En segundo lugar encontramos la DDR3, la cual es una mejora de las memorias DDR2 y supuso toda una revolución porque aquí se implementaron los perfiles XMP o String Memory Profiles, la cual es una tecnología de Intel que permite configurar múltiples ajustes de memoria seleccionando un perfil diferente. Esto para poder aprovechar velocidades de memoria superiores a la estándar. Usualmente, o en la mayoría de los casos, era usado al momento de overclockear la CPU para mayor seguridad del usuario. Estas DDR3 cuentan con velocidades de 800 a 2133 megatransferencias por segundo, con un tamaño de 16 GB por módulo como máximo. Su voltaje iba desde los 1,5 a 1,64 voltios y fueron lanzadas en el 2007. En tercer lugar, encontramos la DDR4 y se lanzaron en el 2014 y son más rápidas y más eficientes en cuanto al consumo de energía que la DDR3, lo que la hace ideal para sistemas de alta gama. Son las más extendidas a nivel mundial y aún se siguen desarrollando, sacando mejores DDR4, las cuales les amplían su velocidad y almacenamiento poco a poco. Actualmente contamos con DDR4 de velocidades entre 2133 a 3200 megatransferencias por segundo, con módulos de hasta 64 GB como máximo y sus voltajes van desde 1,05 a 1,2. Como ya dije, fue lanzada en el 2014. En cuarto lugar encontramos la DDR5, la cual es la generación más avanzada, destacando por velocidades que oscilan entre las 4800 y 7800 transferencias por segundo, con módulos de hasta 256 GB y una eficiencia energética mejorada con un voltaje de operación de 1.1 voltios a 1.3 voltios. Es la primera memoria DDR de doble canal en un solo chip y tiene la particularidad de traer por primera vez la capacidad de variar el voltaje y con ello la velocidad de reloj dentro de la propia unidad DIMM. Estas fueron lanzadas en el 2021. Por último, voy a nombrar a las DDR6, las cuales no han salido y sus datos son unas estimaciones de lo que llegarán a ser. Hay muchos datos que inclusive aún no se han dado. Las DDR6 son la futura generación de memorias DRAM, las cuales se espera que ofrezcan velocidades de transferencia base de 12.800 megatransferencias por segundo con potencial para alcanzar los 17.000 megatransferencias por segundo en el caso de hacer overclock. Incorporan tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia y el rendimiento y requerirá de nuevas placas base o motherboard o boards para su compatibilidad. Aunque aún no se han lanzado, se anticipa su llegada para los años 2024 a 2026. Según Samsung, ellos planean lanzarlas en 2026. Estas DDR6 prometen un ancho de banda superior a los 134.4 GB por segundo. Por último, solo queda decir que muchas gracias por la atención prestada a esta presentación.